Muy bien, estamos aquí en el cuarto stream de refuerzo. Para bocetación y para previsualización vamos en esta ocasión a avanzar un poco más con el tema de estructura de personajes, no solamente limitándonos a cuerpos, sino también hablando un poco de gestualidad y podemos repasar temas de composición. Lo que yo tengo aquí a la izquierda es una capa que he llamado paleta. Esa capa, ustedes se pueden dar cuenta, aquí donde está mi cursor, tiene bloqueo universal. Lo único que yo puedo hacer es prender y apagar la capa. No puedo mover, no puedo modificar, no puedo cambiar nada ni con comandos, ni con pincel o borrador o lazo, no puedo hacer absolutamente nada, sino ver o no ver la capa. Lo que yo tengo aquí entonces es como mi paleta de instrumentos de bocetación. Tengo aquí todas las claves tonales, tengo blanco, tengo negro, tengo un par de tonos equivalentes al lápiz de chequeo o los portaminas de colores. Y vamos a empezar entonces aquí en esta capa que llamamos Sketch 1. Les recuerdo, aunque solo es una recomendación, tengan una interfaz limpia y tengan una disciplina de nomenclaturas. Eso les va a ayudar a trabajar con más eficiencia. Para las personas que están empezando a trabajar Photoshop, sean de primero o segundo semestre, les recomiendo vivamente que no trabajen de esta manera, es decir, presionando aquí en esta flecha para expandir los paneles, sobre todo con el panel de capas. Hay un momento en el que puede haber tantas capas, en este momento creé rápidamente una docena de capas nuevas. Navegarlas de esta manera, haciendo permanentemente un scroll, puede ser muy molesto. La navegación del documento se puede hacer muy ineficiente. Entonces, independientemente de cómo quieran organizar su interfaz, recomiendo que haya mucha limpieza y que el panel de capas tenga la capacidad de leerse como una cortina grande. Panel de capas se activa y desactiva con F7. Vamos a ello. Entonces, yo voy a utilizar, de hecho, vamos a ver esta interfaz lo más limpia que podamos. Voy a presionar una vez y otra vez la tecla F. Entonces ahora puedo ver la interfaz lo más limpia posible y tengo algo más de amplitud. Voy a mostrarles esto como si fuera una página completa de bitácora. Vamos a este tamaño, trabajando con un pincel. En este momento tiene 40 puntos. Revisemos las condiciones del pincel. Aquí presioné F5 para ir al panel de ajustes de pincel. Entonces tiene un diámetro mínimo un poquito grande, vamos a bajarlo por ahí a 5%. Siempre estén juzgando en el panel de ajustes de pincel cómo se ve el thumbnail o la miniatura del gesto del pincel. ¿Listo? Miren que este es uno de esos pinceles a donde yo le puedo activar o desactivar la textura y miren lo radical que es el cambio con una cosa o con otra. 40 puntos pues es relativamente grande, pero si yo inspecciono en el menú imagen, tamaño de imagen, ¿cuál es el tamaño de mi lienzo? Un lienzo de 3200 por 2400 es un lienzo mediano a grande. Si alguna vez, esto lo vamos a explicar mucho más en clase, pero si alguna vez quieren saber o les llama la curiosidad saber esto, cómo se traduce a centímetros, el truquito sería este. Por ahora lo voy a hacer una sola vez, pero esto lo repetiremos varias veces en sesiones. Le desactivo remuestrear para que el tamaño en píxeles sea constante. Ahora cambio la resolución a 300. Dense cuenta, por favor, que aquí donde dice dimensiones sigue diciendo 3200 por 2400 y que el tamaño de la imagen sigue siendo 22 megas. Si yo tuviera activado remuestrear, en el momento en que yo cambie el tamaño de la imagen, va a cambiar la cantidad de píxeles y va a cambiar también el tamaño en megabytes del trabajo. Remuestrear implica cambiar las dimensiones del lienzo, cambiando la totalidad de píxeles que tiene dicho lienzo. Cuando desactivamos el remuestreo, lo que estamos haciendo es algo que se llama interpolación, donde empezamos a intercambiar resolución por unidad de medida. No se preocupen si ahorita eso no les queda tan claro. Cuando estemos preparando archivos para impresión, quedará más claro lo que estoy tratando de decir. En este momento tengo un archivo que es de más de 1 metro de ancho, pero si lo paso a 300 dpi, me doy cuenta que es un archivo de 27 por 20 centímetros. Listo, es un archivo, no es tan grande, pero es relativamente grande. Por lo tanto, una línea de 40 puntos no se lee tan grande como sería, por ejemplo, un archivo de 1200 por 1600. En todo caso, yo tengo las opciones que hemos discutido anteriormente, tanto aquí como en clase, de hacer movimientos muy breves, ya sea en mi tablet o ya sea con teclado, para cambiar de manera dinámica el tamaño del pincel. Eso es muy importante. Recuerden que si están empezando a hacer dibujo o pintura digital y todo el tiempo tienen que estar haciendo esto, eso les va a consumir mucho tiempo de sus sesiones, sea de práctica o sea de trabajo. Entonces asegúrense de que tengan algún mecanismo para un cambio dinámico del tamaño del pincel. Ahora sí, no más preámbulos, voy a presionar la tecla Alt
Recuerden que si presiono la tecla Alt teniendo seleccionado el pincel, de manera dinámica, mi herramienta cambia a cuentagotas. Yo le puedo dar clic aquí a este tono azul claro y cuando suelto la tecla Alt, inmediatamente vuelvo al modo normal de pincel. Empecemos a trabajar algunos gestos muy básicos. Creo que podríamos hacer un tono más oscuro. Trabajemos algunos gestos muy básicos para cuerpo de personajes y criaturas. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es establecer las líneas de dirección. Entonces, puede ser una curva suave, puede ser una curva más pronunciada, puede ser una curva más horizontal, puede ser una curva más pronunciada hacia atrás. Pero voy a empezar mis personajes dotándolos de ese mínimo nivel de movimiento. Si empezamos de esta manera o somos de los que dibujamos de esta manera, esto no nos va a funcionar, porque aquí vamos a estar limitando mucho el potencial de dinamismo de esos cuerpos. Incluso en una vista estática, hola Alejandra, en una vista estática no debería sentirse rigidez en el diseño del personaje. Una cosa es el personaje de frente expresado como una serie de líneas ortogonales, es decir, a 90 grados o a 0 grados, y otra cosa es un personaje que esté estático, pero que tenga algún nivel de rotación e inclinación de acuerdo al punto de vista con el cual tratamos de representarlo. Entonces vamos a hacer aquí una serie de gestos muy sencillos. Recuerden que esta línea, que es la línea de dirección, va a servir para controlar la columna vertebral, posiblemente toda la cabeza y al menos una de las extremidades. Si en algún momento tenemos que hacerle algún remiendo a esa línea, pues hagámoslo. No tratemos de calcar encima de esa línea. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo a hacer un torso y yo empiezo más o menos por aquí, puedo sacar un plano lateral, puedo sacar una línea envolvente que corresponda a los pectorales. Puedo sacar esta pequeña piecita como esa especie de ropa interior. Recuerden que es importantísimo que exista porque es la que permite establecer planos inclinados para el origen de las piernas, lo que facilita un poco su dibujo. Se pueden dar cuenta también que aunque estoy tratando de representar las pantorrillas y los muslos, yo no me estoy deteniendo a poner detalles anatómicos complejos. Yo estoy jugando únicamente con curvas simples. La idea también es que no dibuje a toda carrera, sino que vaya pensando con algo de tranquilidad cuáles son las líneas que estoy haciendo yo aquí. Y ahora por acá completamos en esta sencilla vista de contrapicado, donde estaría la cabeza. Completemos este también. Entonces la idea cuando estamos haciendo una sábana de thumbnails es que haya algún nivel de variedad. Para los que están haciendo ya proyecto que involucra personajes, si al principio no saben cuál es su personaje, pues hacer una sábana de thumbnails a partir de conceptos en común nos permite establecer pues una serie de ideas, idealmente una diferente de la otra. Si ustedes ya saben cuáles son sus personajes, entonces lo que puede pasar acá es que el mismo personaje va a tener en cada uno de estos thumbnails una rotación, una pose, una inclinación, una acción, un gesto diferente. En este caso estoy haciendo lo primero, estoy haciendo variedad de cuerpos, no el mismo cuerpo en diferentes narrativas. Pero en todo caso no voy a hacer el mismo gesto y la misma pose todo el tiempo. Vamos a tener en cuenta, es muy frecuente que ocurra que empezamos a buscar variaciones y no salen variaciones, sale más bien lo mismo, solo un poquito diferente. Entonces, ya sea que tengan abierto Pinterest o que tengan referentes como moodboards en otras capas, que también es muy válido, vamos a procurar informar estas exploraciones, por sencillas que sean, desde algún concepto o alguna variable de diseño que nos ayude a garantizar esa variedad. Entonces acá un cuerpo que se sienta distinto, que tenga proporciones distintas, que tenga una expresión distinta. Creo que aquí esta pierna está un poco confusa. Déjenme no acelerarme tanto y más bien busquémosla con cuidado. Agregamos líneas envolventes según se necesite. Nunca por obligación, nunca como por hacer una tarea, sino para de verdad representar la tridimensionalidad de las formas, sobre todo cuando se empiezan a proyectar hacia nosotros o desde la cámara hacia el fondo. Como ya tenemos aquí a la izquierda a alguien que tiene los brazos muy anchos, brazos que no rematan en formas
en formas delgadas, sino en formas muy gruesas. Entonces, para no caer en lo mismo, vamos a invertir un poco esa relación aquí. Que haya brazos que tienen un origen más bien grueso. Puedo ir cambiando aquí de tonalidad para distinguir mejor. Pero que a medida que recorren el espacio se hacen cada vez más delicados. Eso podría llegar a funcionar. Este gesto no me convence mucho, pero no quiero eh, como ponerme muy dramático aquí como a corregirlo y corregirlo y corregirlo. Si se siente diferente, por ahora lo dejamos hasta ahí. Aquí hay uno horizontal, aunque creo que necesito más espacio, entonces voy a sacar mi herramienta lazo, la activan con la tecla L. El lazo permite precisamente hacer lo que yo acabo de hacer ahí, buscar un área de selección irregular para no tocar lo que yo no quiera tocar. Presiono la tecla V para activar esta flechita de selección, que es la herramienta más básica de todas en todo programa de Adobe. Hay una herramienta que se llama selección o select, o como sea que la describan, según el idioma, y que se suele activar con la tecla V. No estoy seguro si hay alguna excepción, tengo entendido que no. Entonces vamos a mover esto por aquí, vamos a mover algunos de estos otra vez y veamos qué puede salir acá. Entonces tengo aquí esta curvita. Entonces construyamos algo en esa curva, pero primero hagámosle eso, un pequeño cambio de tonalidad. Entonces voy a tener aquí una masita. Básicamente lo que quiero hacer acá es crear una caja de bordes redondeados y que tenga una apariencia elástica. Aquí, por ejemplo, podría salir una criatura con relativa facilidad. Entonces veamos qué sale. Ahora sí cambiamos de tono cuando se verdad, cuando se necesite. Pongamos este aquí. Acuérdense porfa que si estamos hablando de vistas en 3/4, frontal o posterior, las piernas, los pies, las crestas de la clavícula, los ojos, las orejas, las manos, los codos, las rodillas, no pueden vincularse mediante líneas rectas a 0 grados. Eso no corresponde. En una vista de 3/4 frontal, que también es un ligero picado o contrapicado, cada una de esas parejas de atributos en el cuerpo de criatura o personaje se tiene que sentir que está orientada por líneas inclinadas. ¿Listo? Y ahora por aquí hagamos otras cosas. A ver qué sale. Vamos a buscar otras morfologías. Entonces, por ejemplo, aquí saco lo correspondiente a pectorales, pero acá vamos a darle otro tipo de cuerpo. Y hagamos un gesto de alguien que se está moviendo. Pero hagámoslo más elástico aquí, que no se sienta como tan pesado. Cambiemos de tono para que se distinga más. Pongamos esta cabeza bien en contrapicado. Este bracito a duras penas se alcanzaría a ver, pero algo se alcanzaría a ver. Y ahora podría ser que inclinemos esto un poco. Perdón, inclinemos esto un poco y que el gesto de este personaje que camina o corre pues se vea un poco más coherente. Hagamos otro aquí para terminar este repaso. Entonces, a ver, otra morfología. Yo creo que alguien muy flaco todavía no lo tenemos. Entonces vamos a buscarlo también. Un torso. Tejidos blandos del vientre y esta especie de ropa interior. Vamos a acercarnos un momento aquí para que de una vez no cometamos errores con el cuello. El cuello es una forma que se inclina hacia adelante. No es un palito de paleta, no es una forma, ninguna forma es estática en este método de construcción. No puede haber líneas rectas por accidente, eso rara vez se verá bien. Seguro habrá excepciones, pero generalmente se va a empezar a perjudicar el diseño. Cuando ponemos manos, pies y demás, ponemos más bien los pretextos para que se entiendan que están ahí.
No nos vamos en este nivel de información a complicar demasiado con unas construcciones demasiado complejas para esos atributos. Por eso hay proyectos, algunos en primer semestre que ya van a empezar, otros de segundo semestre que empezaron hace varias semanas, donde toca hacer exploraciones individuales de las partes de un personaje. Porque yo acá tengo la libertad de decir, présteme el gesto, présteme la generalidad de este cuerpo, pero después vamos a indagar exactamente qué es y cómo se ve. ¿Listo? Entonces, para que porfa no pierdan eso de vista. Esto, por ejemplo, es un tipo de práctica que puede salir muy, muy bien a mano, trabajando, combinando el lápiz de chequeo que no emborrona en el papel, no ensucia el papel, y encima poniendo líneas de tinta. Sobre todo tinta china, aunque puede ser también brush pen, podría ser incluso plumón, aunque el pincel tiene la ventaja de que los obliga a pensar con más rapidez y con más brevedad. Este tipo de ejercicio valdría la pena estar haciéndolo con cierta frecuencia, como porque esto es básicamente un calentamiento, esto es como hacer sentadillas o hacer un trote breve, esto es básicamente acostumbrarse a plantear la corporalidad de un personaje. Y fíjense, estoy logrando por lo menos una lectura variada entre cada gesto. No importa que sea tan sencillo como este, que se siente muy maniquí. Este como que es el que tiene atributos más definidos. Todos los otros son a un nivel intermedio. Pero ya estoy tomando una primera buena decisión que es no hacer todo el tiempo la misma cosa. Si hay alguna pregunta sobre este primer nivel, el dibujo de gesto de personajes, me gustaría oírla o leerla. Ustedes sabrán si tienen algo que quieran consultar. Aprovechen el espacio de la sesión. Piensen de pronto en alguna pregunta mientras voy completando este último gesto y pasamos a otra cosa. Vamos a hacer aquí una criatura. Estoy pensando un poco en criaturas de juegos como StarCraft. Hay una criatura que se llama, si no estoy mal, Hydralisk, que tiene una estructura parecida a esta que yo estoy poniendo acá. Entonces aquí le pongo una cresta, ya va a quedar clarísimo de dónde es que estoy sacando este diseño. Hagamos un Hydralisk de StarCraft o una versión medio charra de eso, porque el diseño de ellos es más interesante. Pero lo dejamos como un ejemplo de el gesto para una criatura. Acuérdense, mientras piensan una pregunta, si es que la tienen, que este hemisferio puede ser en este caso el hemisferio izquierdo, puede ser en este caso el hemisferio derecho. El hemisferio que se aleja más de la cámara es el que da mayores problemas a nivel de representación de volúmenes. Porque ya no hablamos solamente de cómo se ven las cosas en tal o cual rotación, sino cómo se ven las cosas como volúmenes que están siendo parcialmente cubiertos por otros volúmenes. Ese es un problema bien interesante de diseño. Es una marca de qué tanto estamos entendiendo de verdad desde gesto la construcción de cuerpos y es una de las razones por las que vale la pena practicar mucho este tipo de dibujo. Ganar confianza en una representación sencilla y que se lea coherente al momento de plantear el cuerpo y su movimiento. Entonces, completando este. Listo, tengo ahí. De pronto podríamos darle algo de énfasis a la cabeza para que no se lea tan de bajo contraste, solamente los bracitos. Y aquí se me ocurre hacer otra cosa solo por jugar. Darle esa expresión como caligráfica que puede tener un tentáculo o una lengua o algo así. Solo por ver qué pasa. Listo, y ahí tengo una criatura muy pioresnada. Listo, entonces hasta ahí ese primer resumen acerca de cómo se plantea esto. El resumen así super TLDR es arrancamos desde la línea de dirección,
que es la que nos permite establecer la orientación general no solo del cuerpo, sino también de su movimiento. Esa línea va a conectar espalda con al menos una de las extremidades. Segundo, tratamos de dibujar únicamente utilizando curvas. Si nos equivocamos, no pasa nada. Mejor repetir muchas veces. La idea tampoco es dibujar de afán. Esto aplica tanto para digital como para análogo. Esto es un dibujo que si se demoran, por ejemplo, 10 minutos haciéndolo, probablemente se sienta que es muy extenso. Eh, Tal vez al principio sea necesario que se demore en eso, pero definitivamente no puede ser como 15, 20, 30 minutos solamente para plantear una estructura general. Rara vez se está haciendo bien. Con frecuencia lo que va a ocurrir es que la línea se ralentizó tanto que ya estamos es como articulando la timidez. Si ustedes son, y no se vayan a ofender si lo son, de los que dibujan y borran, dibujan y borran, dibujan y borran, haciendo este tipo de dibujos y no destruyendo las versiones, sino generando versiones nuevas. Eso puede ayudar a que ganen más confianza con trazos y planteando diseño. ¿Listo? ¿Hay preguntas o no hay preguntas? Confírmenme. Sea que digan sí o sea que digan no para pasar a otra cosa. No, señor. No, creo que no, profe. Muy bien, entonces vamos a empezar a plantear otra cosa. Vamos a plantear algunos ejercicios muy básicos de composición. Yo quiero estar muy pendiente del tiempo, porque ustedes ya se han dado cuenta que yo a veces con eso soy como medio como descontrolado. Es la 1:13 y de hecho, déjenme hacer una cosita. Voy a poner aquí en el cronómetro, voy a poner una alarma para que yo no me vaya a pasar. Entonces, una alarma que suene a las 2:10 por tarde, 2:15 por tarde, y evitamos así entonces que esto se vuelva una actividad innecesariamente larga. Ustedes saben, empezando porque en mis clases pues lo pido harto, que la composición es un tema, es denso. Yo no creo que sea un tema extremadamente difícil, sino creo que es más bien la complejidad del tiempo versus la falta de experiencia y la falta de familiaridad con ese tema. Entonces, pues hay algunas cosas que podemos hacer nosotros para ganar más confianza. Lo primero es hacer muchas repeticiones, pero repeticiones de qué, ¿listo? Porque pues también puede ser un poco superficial y estéril solo decir practiquen mucho. Eso es como decirle a la gente esfuérzate o algo así. Eso no es un consejo, eso es en el mejor de los casos una palabreja de buena fe. Hacer muchas repeticiones de estructuras geométricas abstractas, donde no haya detalles de anatomía, no haya detalles ni de texturas ni de acabados, y donde si llega a haber iluminación se exprese también como planos geométricos inclinados, asimétricos, de pronto de tonos básicos, alto, medio y bajo como tonos planos o de alto contraste. Eso ayuda muchísimo a entender mejor composición. Además de eso, si quieren entender mejor composición, traten de potenciar su razonamiento abstracto desde la bidimensionalidad para plantear espacios tridimensionales. Entonces vamos a hacer una pequeña rondita. Primero que todo cambiemos de tono, hagamos algunos en verde y en rojo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a hacer una jerarquización de formas básicas. Vamos a tener aquí rectángulo, cuadrado, trapecio, triángulo, óvalo, círculo, y podemos tener también poliedros y trapecios más asimétricos. ¿Listo? Y lo que nosotros vamos a hacer es arrancar cuando literalmente no sepamos qué hacer. Y créanme, eso es normal, ya sea por presión académica o por falta de experiencia, todo bien. Y tengan en cuenta que esto aplica lo mismo. Puede ser en dibujos a lápiz, que ojalá no sean solo a lápiz, sino que involucren otros pigmentos, como lo hemos hablado con algunos de ustedes, para potenciar su conocimiento de iluminación o de texturas o la brevedad del dibujo. Pero esto se puede hacer en análogo y se puede hacer en digital. Idealmente se puede hacer en las dos versiones. Entonces yo arranco, primero que todo, estableciendo una serie de formatos. Lo que no hago es esto. Otro y otro y otro y otro y otro. Eso no es correcto. Esto yo lo señalé específicamente en el contexto de la entrega más reciente de bocetación. No es adecuado que si exigimos... Espérame que aquí está entrando Felipe. ¿Qué va, Felipe? ¿Cómo está? No es correcto que si establecemos como un requisito
que los formatos sean variables, nuestra primera decisión generalmente es parte de lo que yo llamo decisiones automáticas, que es donde entran los clichés y los lugares comunes, las mañas, el desgano, el trabajo como que no se piensa. No es correcto que uno diga, me pidieron explorar formatos, por tanto voy a repetir 5 o 6 veces el mismo rectángulo de proporción 7:10 o 3:4. No, lo que vamos a estar haciendo es buscando formatos diferentes. Algunos formatos pueden ser más convencionales que otros, eso no tiene ningún problema. Otros formatos pueden ser de una estructura más atípica. Entonces yo puedo decir, présteme formatos de apariencia trapezoidal, cada vez más asimétrica. Todo eso tiene validez. En el contexto, por ejemplo, de cómic y viñetas, todo esto puede funcionar. No es que esto o esto no funcione. Todo formato tiene sus usos potenciales, pero es una muy buena idea. Yo insisto e insistir hasta el último momento de las clases en que siempre que puedan elijan sus formatos, no se los dejen imponer. En términos de ejercicio profesional, a uno le imponen formatos, eso es muy normal, pero es una buena idea que se acostumbren a flexibilizar su concepción del espacio tridimensional desde figuras 2D donde arranca la imagen que no sean de pensamiento automático. Con las retículas pasa lo mismo. Si ustedes son los que, así sea por accidente, uno entiende que la complejidad a veces de la terminología lo lleva a uno a solo hacer esto. Entonces acá vuelvo a hacer lo mismo y lo hago cada vez más asimétrico o de pronto lo hago así. Y uno dice, pero ¿por qué está haciendo esa distribución? No porque no sea correcta, sino porque si no se piensa, con frecuencia lo que va a surgir es algo que no tiene ninguna como conceptualización previa, ¿no? No hay ni siquiera como una aspiración de lograr X o Y cosa en estos formatos y se vuelve más bien, otra vez, como tareitas, rellenemos tareitas como porque sí, por sacar un 3. Esa no es la idea, ese no es el espíritu correcto de las cosas. Entonces, cuando ustedes van a buscar sus retículas, tengan alguna noción de qué les gustaría hacer. No se trata de que ya sepan cuál es la escena final, pero por ejemplo podrían decir, aquí me gustaría explorar más lo simétrico, el balance simétrico de la imagen, pero de pronto aquí me gustaría jugar más con la idea de, qué sé yo, la distribución asimétrica, pero también relativamente concéntrica de las cosas. Esa puede ser una posibilidad en la organización del espacio. ¿Listo? De pronto aquí podemos jugar con un diseño más radial. Un diseño que no solo sea simétrico, sino que tenga un alto nivel de inmediatez por la naturaleza concéntrica de las líneas de dirección. ¿Listo? Todo eso es posible hacerlo en exploraciones de composición. ¿Y cuál va a ser mejor que otra? Pues eso no es inmediatamente perceptible. Lo importante es ver que los resultados, así como en los dibujos de gesto que estábamos haciendo hace un momento, independientemente de su calidad, son dibujos que están cumpliendo con ser bocetos breves. Si no los estuviéramos comentando, hubieran salido mucho más rápido. Pero cumplen con que cada una de esas figuras sea más dinámica, como aquí, sea más estática, como acá, tiene una morfología diferente y hasta cierto punto una inclinación diferente. Podríamos jugar con más rotaciones, debemos jugar con más rotaciones, pero se está logrando eso. Lo mismo acá, no importa cuál quede mejor, no importa si algunas simplemente se sienten como tropiezos, buscamos que haya esa variedad en la representación del espacio tridimensional. Ahora, por acá juguemos con una que tenga tercios. Que por lo menos tenga tercios verticales. Así las divisiones horizontales sean diferentes. Aquí se me ocurre que podríamos hacer esto y esto. Y en esta otra podríamos hacer esto y esto. Listo. Ahí tengo unos formatos. Esos formatos tienen unas divisiones del espacio. Y ahora empezamos a explorar qué es lo que ocurre. Entonces vamos a llamar a esto Sketch 2A y cuando empezamos a hacer los thumbnails vamos a llamar a esto Sketch 2B. Les insisto mucho sobre todo a los estudiantes de previsualización, cuando estén planteando composiciones, bájenle el volumen a la complejidad de los personajes, súbanle el volumen a la iluminación, a los movimientos, incluyendo el movimiento de la cámara. Anímense a jugar con la cenital, con nadir, con contrapicados más verticales que horizontales. Y no se afanen por hacer un personaje muy complejo porque eso sobre la marcha va saliendo. ¿Listo? Entonces,
Empecemos a resolver qué podría haber acá. También una cosa que es importante tener en cuenta, la distancia de los objetos respecto de la cámara debería cambiar. Si aquí estamos haciendo una exploración libre de composición, debería haber distancias diferentes de los elementos que están en el espacio respecto de la cámara. Entonces yo tengo aquí una serie de formas. Hagamos una práctica muy breve de composición. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Voy a hacer una distribución jerarquizada de por lo menos 3 elementos que no tienen que aparecer una sola vez. Miren, por ejemplo, aquí. Elijo mi punto focal y en el punto focal pongo cualquiera de estas o variaciones de estas figuras. Como yo soy muy amigo de los trapecios, voy a poner acá un trapecio. Y voy a dejar claro que esta es mi línea de horizonte. Y ahora voy a jugar con formas triangulares, pero no va a ser, por ejemplo, un círculo, un solo trapecio y un solo triángulo. Yo puedo decir, présteme acá un primer triángulo, présteme otro triángulo. ¿Qué va, Andrés? Présteme otro triángulo por acá, présteme otro más pequeño por aquí. Yo sigo haciendo una jerarquía de 3 formas, pero no solamente pongo una de cada una. ¿Listo? Si entendemos que el trapecio, pongámosle aquí letricas, si el trapecio es A y el triángulo es B y el óvalo o círculo es C, yo estoy poniendo representantes de esas formas, más no una sola cosa, porque con frecuencia va a ser necesario, si hablamos de establecer contrastes, recordemos que contraste no solo es diferencia entre luz y sombra, contraste es diferencia, y punto. Diferencia alta o baja entre lo que haya al interior de una imagen. Yo puedo decir, deme aquí una forma individual, deme aquí un agrupamiento de formas, démela aquí completa y pequeña, aquí grandes y cortadas. Y ahí podemos también elegir la distribución de texturas, de tonalidades, niveles de acabados, el nivel de complejidad de cada forma, etcétera, etcétera. Pero al principio, lo que les decía, uno puede foguear lo que uno podría llamar el equivalente del dibujo de gesto, pero para composición, que es esta clase de juegos o, alternativamente, vamos a ponerle aquí modo de fusión oscurecer, puedo tener esta clase de juegos y también asignarle claves tonales. Entonces, por ejemplo, aquí y acá pongo una clave baja. Pero puede ser, estoy usando el lazo poligonal porque me permite trabajar de manera muy ordenada. Ustedes pues harán lo que a bien tengan. Pero pues siempre que tengan alguna dificultad con el control de acabados, pueden ir a los lazos para buscar formas más específicas. Entonces aquí puedo poner ni siquiera estos. Pongamos este tono acá. Recuerden que si yo tengo el lazo, no importa su categoría, y presiono la tecla Alt, lo que voy a hacer es una sustracción. Entonces empecemos a sustraer aquí este primer nivel. Completamos con control clic y ahora le subimos un poco la intensidad al tono. Vuelvo a presionar L, vuelvo a presionar Alt y ahora sustraemos otra de estas montañitas. Volvemos a bajar un poco el tono. Vuelvo a presionar Alt, vuelvo a crear una sustracción. Espérenme. Miren lo que yo puedo hacer. Estoy haciendo aquí diferentes nodos en este lazo poligonal y me estoy equivocando. Presiono Backspace, no suprimir. Backspace, la tecla que está justo encima de Enter. Y lo que yo voy a hacer es básicamente descoser el lazo. Esto no aplica para el lazo estándar, sí aplica para el lazo magnético también. Entonces miren que yo puedo básicamente como quitar las puntadas para buscar una ruta que sea más básica. Profe, disculpa, ¿es control backspace? No, solamente Backspace. Solo backspace. Solo Okay. Backspace. En el momento, mire, yo puedo estar en cualquier parte del lienzo. Cuando yo presione la tecla Control, cambia el cursor. Aquí estoy sustrayendo, aquí es Control sostenido. Cuando un lazo tenga ese pequeño icono circular y le dan clic en cualquier parte, ustedes van a completar ese lazo. En este caso, como es un lazo sustractivo, ahí es donde yo completo la parte que voy a quitarle a esto. Vuelvo a bajar la tonalidad, vuelvo a dejarla ahí. Y miren, aquí tengo un ejemplo. Esto es muy básico, yo lo sé, pero tenemos un ejemplo muy breve, efectivo, que puede servir como una conceptualización, ya sea a nivel puramente abstracto, o ya sea que aquí estemos pensando diagramación, o estemos pensando personajes y escenarios, o viñeta, o paisaje. La arrancamos pensando aquí. Una y otra vez le insisto a mis estudiantes, sobre todo de primer semestre, si decimos thumbnail de composición y no está iluminado,
no estamos haciendo bien las cosas. En otros cursos habrá otros discursos y uno perfectamente puede decir, yo puedo hacer thumbnails de composición sin tener que iluminar, pero ustedes se van a obligar a hacerlo para que no sigan persistiendo en la maña universal del primíparo, que es pensar la luz tarde, pensarla mal y pensarla de afán. Así como todo el tiempo pueden estar pensando el diseño del rostro de un personaje, nosotros hacemos eso desde el colegio. Todo el tiempo es una buena idea que si piensan en espacialidad, piensen en el entorno y la iluminación como elementos de la narrativa, empezando por dónde está ubicado mi trabajo y en qué dirección va la luz. Decisiones tan básicas se tienen que volver parte de un proceso que sea cada vez más instintivo. ¿Y cómo hacemos eso? Con mucha práctica y muchas repeticiones. Ahora aquí hagamos otra. Vamos a jugar entonces con la idea de que pueda haber más figuras y más personajes. Vamos a jugar con ensambles muy sencillos, pero no vamos a caer en alta complejidad. Entonces yo, por ejemplo, en este segundo puedo decir, présteme un pequeño gesto. Aquí sí vale la pena bajarle el diámetro mínimo a esto. Y aquí sí vamos a acercarnos un poco más. Entonces también me sirve venir aquí, me paro en la capa 2A y yo puedo bajarle la opacidad de esta manera, pero sería mucho más efectivo que estando parado en una capa, yo presione una vez la tecla V, acuérdense que V es la selección normal, y presione, por ejemplo, 5, cambio a 50%, presiono 7, cambio a 70%, puedo presionar 34 y cambio, perdón, 34 y cambio a 34%. Eso le da un poquito más de eficiencia a nuestro control. Que no pase que uno diga, por ejemplo, hey, Juan o José o quien sea, ponga la capa en 40% de opacidad. Y entonces vienen acá, ponen un número, no les quedó otra vez, entonces vuelven a tomar la capa, vuelven a mover el dial, ¿sí me entienden? Entonces es mucho mejor que nos acostumbremos desde números a decir, por ejemplo, 55 y quedan 55%. ¿Listo? Entonces voy a volver a mi capa Sketch B y voy a poner aquí un gesto muy sencillo. Ya desde el inicio de este gesto me doy cuenta que debería ser un poco más dinámico. Entonces vamos a darle algo más de variedad. Acerquémonos un poquitín más. Listo. Entonces vamos a construir de una vez. Fíjense que esto es la que estoy haciendo yo, es la versión dinámica de esto. Yo con frecuencia repito que esto, más que ser feo, es inútil porque no tiene dinamismo. Y no tiene dinamismo porque hay una varilla donde debería haber una columna vertebral que solo de frente podría interpretarse de manera abstracta como una línea recta. La columna vertebral es un conjunto de curvas, ni siquiera es una sola curva. Si no entienden de qué les estoy hablando, búsquense el libro de Michael Hampton, que está en la biblioteca de la universidad y en nuestra biblioteca de recursos, tanto para primero como segundo semestre, y denle una leída a los primeros 2 capítulos y vean la sencillez con la que se puede construir un cuerpo de altísimo dinamismo. ¿Listo? Entonces aquí estoy haciendo una versión que es más bien curvita, curvita, no palito, bolita. Le construyo también las masas iniciales para el cuerpo, construyo las pantorrillas y dejo claro dónde está el brazo izquierdo y el brazo derecho. Miren que aquí también, por sencillo que sea esto, y es bastante obvio lo que voy a hacer a continuación, pero igual toca hacerlo porque como reflexión es importante. Si yo conecto las 2 manos o conecto los 2 pies o conecto las 2 rodillas, no voy a tener líneas a 0 y a 90 grados, no voy a tener ortogonalidad. Si ustedes son los que creen que porque un thumbnail de composición pueda medir 3 o 4 centímetros no cabe el dibujo de gesto altamente dinámico, se equivocan. Precisamente por eso pedimos que sea dibujo de gesto y no diseño completo de personajes. Thumbnail de composición no es lo mismo que miniatura de ilustración completamente terminada. Aquí puse esta figura de complejidad intermedia, pero ahora en el resto de la imagen simplemente voy a jugar con formas simples o formas más bien hacia lo simple para establecer qué está pasando en un entorno. Entonces, si yo pongo aquí una serie de formas quebradas que sigan la orientación de mis líneas de dirección, puedo crear la simulación de un ambiente que por lo menos sugiera dónde estamos, así no haya completa claridad sobre la totalidad del entorno, pero que por lo menos uno sea claro en conceptos básicos. Si uno pretende comunicar caos, desorden, inestabilidad, violencia, velocidad, y usamos una composición tradicional de tercios usando solamente formas ortogonales, probablemente no funcione. Si queremos comunicar calma y usamos un exceso de asimetría, probablemente no podamos comunicar bien lo que queremos decir.
Vamos a jugar aquí entonces. Tengo estas figuras, pero voy a otra vez enmarcarlas. Voy a presionar Control U. Y miren lo que va a pasar acá. Control U, recuerden, es el cuadro de diálogo tono saturación. Le voy a decir solamente a esos elementos atmosféricos iniciales tengan más saturación, pero tengan menos luminosidad. Porque ahora, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Quiero tomar mi lazo poligonal, enmarcarlos rápidamente y a esos elementos que están siendo enmarcados con brevedad, asignarles un tono. Ese tono va a ser un tono de clave baja. Porque quiero hacer que estos elementos se conviertan en instrumentos de encuadre. Quiero comunicar que lo que está pasando acá, puede ser un tono más bajo, que lo que está pasando acá es es que hay una serie de elementos que están tan cerca de la cámara que se empiezan a ver muy oscuros. ¿Qué va, Felipe? Ahora puedo tomar mi línea de contorno, la reduzco de tamaño, cambio el nivel de intensidad tonal y podemos trabajar lo que está pasando en el fondo. Quiero que esta termine siendo mi línea de horizonte. No es obligatorio que ustedes escriban LH, pero cuando lo necesiten, declaren que pretende ser la línea de horizonte y ustedes se dan cuenta que la línea de horizonte en este momento es una línea inclinada, cuando tradicionalmente es una línea ortogonal a 0 grados. Puede ser una o puede ser otra. Y de hecho no solo voy a hacer eso. Además de esa línea inclinada, voy a jugar con una silueta quebrada, con una serie de líneas rectilíneas, valga la redundancia, que parezcan un ensamble o una fusión de trapecios. Voy a procurar que no me vaya a pasar esto, porque ahí ya empezarían a jugar las nunca bien ponderadas y siempre equivocadas tangentes. Y ahora yo podría hacer algo como esto. Puedo enmarcar nuevamente. Pero fíjense que aquí puede haber un error. Si yo tomo este tono, lo dejo más claro, le cambio un poquito el color. En este momento está el modo de fusión multiplicar. Acuérdense que no son modos de capa, son modos de fusión. Se pueden aplicar con borrador, con pincel, con gradiente, con herramientas de relleno y se pueden aplicar en capas también. Por eso no son modos de capa. Multiplicar, alcanzamos a decir en la última clase, es un modo que busca más contraste aumentando las sombras. Es decir, potencia o profundiza la clave baja, sacrificando clave alta y clave media. Lo que en la práctica significa que todos los colores se van a oscurecer buscando llegar a negro. Entonces, si yo hago esto, evidentemente ahí va a pasar algo que no debería pasar. Queda un parche que está cortando de manera indebida los elementos del primer plano. Pero si en lugar del modo de fusión multiplicar, yo pongo el modo de fusión oscurecer, va a pasar lo siguiente. Y de pronto algunos todavía no saben qué es lo que acaba de pasar ahí. Oscurecer es un modo de fusión similar a multiplicar, por eso están en el mismo grupo. Miren, estos son los de sombras, estos son los de luz, estos son los que aumentan al mismo tiempo luz y sombra sacrificando la clave media. Estos separan, estos que están acá y estos que están aquí, separan tono, luminosidad y saturación y hacen alguna cosa o atacan. En estos de acá ustedes literalmente pueden decir solo quiero ver el color, solo quiero ver la saturación, solo quiero ver la tonalidad, o aquí empezamos a crear inversiones, que el color se vea como su complementario, por ejemplo. Entonces, en este grupito que está acá, esto todo lo vamos a explicar con más calma en futuras semanas, no se preocupen. En este grupito de acá están los que oscurecen. Pero el modo de fusión oscurecer se diferencia del modo de fusión multiplicar en lo siguiente. Multiplicar busca llegar a negro, aumentando el contraste desde la clave baja, sin distinción de qué color tengo yo en esta capa y qué color hay en las capas inferiores. Pero oscurecer únicamente, valga la redundancia, oscurece donde encuentre píxeles más claros. Por tanto, este tono que yo estoy poniendo aquí, al ser más claro que este tono que está en el primer plano, no lo va a pisar, porque al encontrar píxeles que son más oscuros, no los modifica. Es una herramienta que es bastante útil para controlar esto que está pasando aquí. ¿Listo? Y ahora tengo que ver que ese gesto está quedando ya como medio oculto. Entonces, en lugar de simplemente reforzarlo, voy a darle a esta figurita de personaje algo más de índices de narración. Por ejemplo, para potenciar la representación de movimiento, voy a ponerle algo de vestuario.
Y eso, pues no tanto para que se lea exactamente a dónde pertenece, porque creo que no tengo suficientes pistas para eso. Más porque no quiero demorarme mucho haciendo esto, pero quiero que se lea que esta figura, a pesar de que tiene poquísima complejidad, tiene una narrativa. Si alcanzan a leer que tiene como una coraza, estaría bien. Entonces, por ejemplo, si le pongo esto y le pongo esto por acá, no sé si alcanzan a leer que eso es una máscara de gas. Por ahora no quiero complicarme demasiado con ese diseño. Solo quiero que no quede ahí como en una clave incorrecta. Entonces listo, ahí tengo un thumbnail donde estoy enfatizando más el movimiento del personaje y desde un ensamble de trapecios creé una jerarquía que nuevamente se puede expresar como uno, 2 y 3. Pero en este caso, ¿qué es lo que está ocurriendo? Cambiamos de color y declaremos qué está pasando ahí. Aquí tenemos a la figura más pequeña de todas, es también la más compleja a nivel de formas. Aquí vemos trapecios y vemos curvas, vemos más aristas, vemos formas que tienden a ser más delgadas. Aquí tenemos B y aquí tenemos C. Tanto B como C son ensambles de trapecios, pero no deja de haber diferenciación. En B tenemos trapecios delgados que se alcanzan a leer diferenciados uno respecto a otro. En C tenemos trapecios que se leen como una sola banda, como uno lee, por ejemplo, los matorrales en un día nublado, si vemos hacia Monserrate. Entonces se sigue expresando una composición que en este caso es más compleja que esta de aquí, pero se sigue leyendo en términos de triada. Hay algo que está cerca de la cámara, algo que está a una distancia intermedia y hay otra cosa que está lejos. Estamos entonces aprovechando el primer plano, que está aquí, el plano medio, que está acá, y el fondo, que está aquí. Fíjense también que no es obligatorio que el elemento central de la composición que ubicamos en el llamado punto focal esté en el primer plano. Nosotros en un ejercicio como este podemos decir que frente a la cámara, pero delante del personaje, hay algo y que detrás del personaje hay otra cosa. Eso nos ayuda a decir que el personaje está rodeado de elementos, no solo que el personaje está frente a algo, como si fuera, por ejemplo, el fondo de un teatro, sino que el personaje está en un entorno. Y no importa si esto eventualmente se convierte en un concept hiperrealista o se vuelve más cartoon o es una ilustración en tinta, en un ejercicio que toma un par de minutos hacerlo bien, con tranquilidad y sin afán, se debe poder establecer esa relación espacial, se puede incluso empezar a hablar ya de contexto narrativo, y si esto al principio no sale, entonces recuerden que tenemos que seguir jugando con esos ensambles de formas básicas, preferentemente que tengan iluminación. Vamos a jugar aquí con otra. Quiero empezar a trabajar eh, para poder dejar también demos de los ejercicios que les puse a mis estudiantes de segundo semestre. Vamos a jugar con composiciones mucho más cerradas para que no todo se vuelva la impresión de planos generales, incluso panorámicas, porque en composición también podemos, cuando estamos hablando de personajes, cerrar mucho el plano y hablar pues de formas mucho más grandes o que tienen un nivel de detalle mucho más grande. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a establecer la bocetación básica de un rostro. Pero el hecho de que sea un primer plano, se darán cuenta muy pronto, no significa que yo voy a caer en una foto de cédula. Yo voy a jugar con la ubicación de la cámara, con la ubicación del cuerpo respecto a esa cámara, obviamente, y hasta cierto punto también con la gestualidad que pueda expresar el personaje, desde mi conocimiento, desde mis referentes, en este encuadre tan cerrado. Entonces aquí tenemos un primer plano, pero el primer plano está siendo visto en un ligero contrapicado. Cuando ustedes estén buscando esto, por ejemplo para la entrega que tienen que hacer dentro de 2 semanas, si a este nivel el dibujo no funciona en términos de lectura, pues insistan en corregir ese primer nivel de información hasta que esto empiece a funcionar. ¿Listo? Siempre tener presente ese principio que es muy de diseño industrial y diseño gráfico, de ir de lo general a lo particular. Y si en las generalidades hay algo que no responde, entonces cuidado, no insistamos en llenar por llenar un dibujo, ¿listo? Por más pues desafiantes que sean las entregas y hay otras cosas que hacer y todo lo demás, intentemos de verdad estar aprendiendo en cada uno de estos ejercicios. Entonces listo, ahí tengo ese contrapicado.
Y aquí planteemos otro. Aquí planteemos una relación en un espacio muy cerrado, pero que sea más compleja que esto. Entonces se me ocurre que podría pasar, por ejemplo, podría pasar, a ver qué sale de aquí. Quiero que esta sea la división del rostro. Me gustaría que esta fuera la línea más bien que indique la iluminación. Juguemos a ver qué sale. Si nos equivocamos, para eso existe el borrador y para eso existe el comando control J para sacar duplicados y hacer nuevas versiones. Entonces vengo aquí, vengo acá, vengo aquí. Y cambiando de tono, establecemos cuál es el comportamiento de la luz, que puede establecerse a este nivel. Si al trabajar aquí quieren trabajar más bien con planos, no tienen por qué hacer entramados, simplemente estoy haciendo como el preboceto del boceto. Pero si quieren trabajar con el lazo y ponerle gradientes a esto y todo lo demás, lo pueden hacer, no pasa absolutamente nada malo con eso. Entonces ahora hagamos estas viñetas. Si nosotros decimos que el formato es la primera decisión de composición, en el ejercicio específico de viñetas de cómic, el diseño de la línea y la forma de la viñeta también es una decisión de diseño. Porque yo puedo elegir una línea que tenga más o menos expresión, por ejemplo en este caso pictórica. Voy a buscar un pincel que me dé una apariencia como de pincel seco. Y yo puedo jugar con esa expresión. Vamos a darle aquí F5, diámetro mínimo más grande. No hay ninguna razón por la que la viñeta tenga que ser un rectángulo perfectamente limpio. Miren que yo puedo hacer esto. E incluso podría darle más expresión. Puedo presionar la tecla E. Puedo darle clic derecho y buscar el último pincel que yo utilicé. Y emplear ese pincel para devastar el contorno de esa viñeta. ¿Tienen que hacer esto? No, pero es una posibilidad. Si ustedes sienten de pronto que las viñetas tienen una apariencia demasiado convencional o simplemente quieren experimentar con otra clase de expresión visual, dense cuenta que desde el inicio, desde el mismo recuadro que encierra su viñeta, están tomando decisiones de diseño. Segundo, presionamos F7, vamos aquí a viñeta B. Vamos a poner viñeta B debajo de viñeta A y vamos a decirle a esto varita mágica. Uy, espérenme, ¿qué pasó? No, perdón, le voy a decir varita mágica, pero en la viñeta. Entonces aquí quedó. La varita mágica es una herramienta muy primitiva. Yo con esto acabo de crear un recuadro y en viñeta B quiero que esté el fondo. Pero si yo hago esto, si yo simplemente relleno, ustedes se dan cuenta que está quedando un recuadro blanco de apariencia pixelada, como mordisqueada. Porque es normal que pase eso, porque si nosotros inspeccionamos qué es esta línea ya no es negra, esta línea empieza a tener pequeñas pistas de otras claves tonales, lo que significa que una herramienta como varita mágica o una herramienta como bote de pintura me va a dar imprecisiones en ese límite. Miren, si cambio aquí al bote de pintura, ¿qué ocurre acá? Otra vez, esa viñeta queda con esos bordes blancos. Esto en jerga de diseño editorial se llama rebaba. Una rebaba es una reserva blanca accidental que se considera que está dañando la producción porque es un error de control de calidad. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Saco la varita mágica y creo otra vez el área. Pero voy al menú selección y en el menú selección le digo modificar, le digo expandir y le digo expándase de pronto 3 píxeles. Y ustedes se pueden dar cuenta, miren, sin expansión, con expansión, sin expansión, con expansión. Estoy presionando Control Z y Control Alt Z, que es ir hacia adelante o ir hacia atrás. Al decirle menú selección, opción modificar, opción expandir, lo que yo estoy diciendo es que se extienda el área de selección de manera concéntrica. No solamente el ancho, no solamente el alto, sino de adentro hacia afuera. Esto es diferente a decirle modificar selección, aumentar el tamaño. ¿Listo? Entonces ahora si yo voy a viñeta B y relleno de ese tono medio bajo, ya no va a pasar que ese tono esté quedando con esa reserva.
Pero de hecho no me gustaría que fuera un tono, ¿cómo se dice? Plano. Me gustaría que fuera un tono graduado para que exista una mayor claridad sobre el comportamiento de la luz. Entonces yo puedo decir, ah, bueno, entonces yo le meto esto un gradiente y cambiamos el tono y hacemos esto. Pero ahora está quedando pintado por fuera del trapecio y además esto como está en modo de fusión oscurecer, miren que no hizo ningún cambio acá. Sin, con. Porque de nuevo, ¿qué hace el modo de fusión oscurecer? Solo oscurece, valga la redundancia, donde encuentre píxeles de colores más claros. Entonces lo primero que le voy a decir a esto es, herramienta gradiente, usted va a tener modo de fusión normal. Es decir, no va a tener modo de fusión. Aquí sí empieza a modificar los tonos, pero para que no me pase que se modifique, ustedes pueden ver aquí en el menú, en el panel de navegación, por eso es muy bueno tenerlo, que le está pasando a la totalidad del lienzo. Control Z, venimos acá a la capa viñeta B y le decimos bloquear píxeles transparentes. Es este botoncito. Y cuando yo hago eso, ya solamente va a quedar información de color, de gradiente o de lo que sea, donde encuentre píxeles opacos o semiopacos. Se verían como semitransparencias. Pero por fuera de esa silueta no va a poder quedar nada porque otra vez los píxeles transparentes están bloqueados. Ahora le vamos a decir a viñeta B, modo de fusión, multiplicar para poder apreciar el boceto. Y al boceto le vamos a decir que esté al 50% de opacidad. Ahorita lo restauramos al 100%. O alternativamente yo puedo hacer esto. Présteme cualquier lazo, encerramos el boceto en la viñeta, en la capa Sketch 2B, y a ese boceto le decimos Control U y le cambiamos su nivel de luminosidad, lo que significa que se está volviendo cada vez más claro, no más saturado. No está cambiando de color, está cambiando la luminosidad. Idealmente este cuadro de diálogo que se activa con Control U debería llamarse tono, saturación, luminosidad, pero pues creo que por eficiencia es que lo ponen así. ¿Listo? Para que tengan claro de qué estamos hablando. Si yo cambio el tono, es lo mismo que decir, si están estudiando la ciencia teoría del color, si estoy cambiando el croma. Aquí estoy cambiando la intensidad de esos colores, que es a lo que se refiere la saturación. Mientras que aquí estoy cambiando su nivel de luminosidad, sea que tenga menos o sea que tenga más. Eventualmente yo aquí puedo llegar a línea negra. Desde saturación puedo llegar a esas líneas grises, porque desaturar y oscurecer no son la misma cosa, para que porfa siempre se acostumbren a hablar bien. Entonces aquí le voy a decir que la luminosidad, de hecho le voy a decir aquí 0 y aquí una luminosidad de 40. Y le digo OK. Ahora entonces marquemos todavía más las capas. Viñeta B va a ser el fondo. El fondo, a mí siempre me pasa eso. Yo tengo la sospecha desde que me dio COVID hace un año, mi capacidad de redacción no es la misma, no de reacción, de redacción. Yo siento que cuando empiezo a tipear, que no me gusta hacer por la tendinitis, como que siempre me equivoco y antes no me pasaba. Cosas de la vida. Viñetas A va a ser el marco y ahora vamos a poner una capa nueva entre marco y fondo que se llame viñeta C y se va a llamar line art. Entonces hagamos brevemente este line art. Nos quedan 29 minutos de este stream, más que suficiente para completar esta viñeta. Y ahí les sirve de demo a los estudiantes de segundo si de pronto están confundidos sobre una parte importantísima de la entrega de semana 11. Por si acaso, ya que aquí hay algunos estudiantes de segundo y esto igual queda en diferido y esto ya se dijo por correo y se volverá a decir por correo, este ejercicio tienen que hacerlo 3 veces con cada uno de sus personajes. Si en su proyecto hay 5 personajes, hay que hacer 15 exploraciones de este tipo. No siempre con la misma viñeta, no siempre en el mismo ángulo, pero sí en primer plano y haciendo ejercicio de iluminación. Hacer 15 o 18 o 21 de estos de acuerdo a la cantidad de personajes que tenga el proyecto se puede sentir excesivo, pero acuérdense que las entregas son por equipos. Pero para que no se vayan a confundir, no son solamente 3 versiones, son 3 versiones por personaje del proyecto. Entonces voy a estar aquí, tengo mi line art, tengo ese pincel que se llama Mako Sketch, que lo estoy usando con frecuencia. Le voy a decir que no tenga textura, que tenga un diámetro mínimo insignificante. Le voy a decir también que tenga un tamaño menor. Vamos a jugar con una línea que sea más delicada. Entonces fíjense que este pincel al ser texturizado, aun cuando le desactivo la opción de textura, miren, con textura, sin textura, con textura, sin textura, sigue siendo un pincel que tiene tal nivel de textura, valga la redundancia,
que en tamaños pequeños se empieza a disolver la línea. ¿Cómo puedo resolver yo eso? Para no obligarme a cambiar de pincel. Vengo a diámetro mínimo y le empiezo a subir. Probemos en 6%. Probemos en 8%. Probemos en 11 o 12%. Probemos en 15%. Yo creo que puede ser por acá. Ah, y también el flujo. Miren, ¿qué pasa si el flujo es muy bajito? A duras penas raya. Si el flujo empieza a subir, a duras penas raya, pero un poquito más. Si el flujo está por 60 y pico por ciento. Si el flujo está cercano a 100%. Flujo, para los que tengan la duda, es el nivel de intensidad que yo tengo que aplicar en la presión del stylus para ver la totalidad de la huella. No tanto su tamaño. El tamaño ya lo está expresando el tamaño del pincel, sino qué tan rellena se ve la huella del pincel. Eso, sobre todo para pinceles texturizados, es muy importante. Por eso yo puedo tener este pincel enorme y si le bajo muchísimo el flujo, hay un momento en el que voy a empezar a ver o más texturizado el pincel, o el pincel se va a empezar a volver una versión difuminada. Pueden entender el flujo como lo que pasaría con una lata de pintura como para graffiti. Entre más fuerte presionen, no solamente va a salir más grande el chorro, hay un límite al grosor de ese chorro de pintura, sino se va a rellenar más de pintura. Entonces, para line art es mejor que el flujo, no tiene que ser 100%, pero que sea alto, que sea más del 50%. Para pintura digital es mejor trabajar con flujos intermedios, no tiene que ser 50%, ¿listo? Entonces fíjense que yo no necesito un diámetro mínimo tan alto, yo creo que con 80 y pico por ciento y un diámetro mínimo por ahí del 8%, ya debería tener en un tamaño pequeño, debería tener una línea constante. La tengo, muy bien. Entonces, vamos a ello. Démosle a este personaje, démosle primero que todo algo de personalidad, que no es solamente rellenar el personaje. Entonces, esto lo voy a hacer sobre la marcha, pero pues si no entendiera cómo hacerlo bien, puedo entonces complementar el boceto para que entienda qué es lo que yo quiero comunicar aquí. Y además que a mí con frecuencia me ocurre que empiezo a hacer modelos de personajes básicos, más como maniquís, y los dejo calvos. Eso es una maña que yo tengo cuando estoy haciendo los gestos preliminares de personaje. Entonces no dejemos que nos pase eso. Démosle una cabellera que sea medio decente, que además la cabellera, en términos de diseño de formas, es un elemento importante de narración. Entonces vamos a darle esa parte del personaje. Recuerden también, esto ya lo saben, he visto muy poca gente que se esté equivocando con esto, aunque de vez en cuando pasa, pero no está de más recordarlo. Cuando ustedes estén planteando la cabellera de personaje, tienen que seguir jugando con siluetas, no jugar con fibras de pelo, porque aquí estamos jugando desde síntesis, empezando para que la necesitamos para encontrar brevedad en los ejercicios. Entonces, si se ven haciéndole textura a cualquier cosa, empezando por la textura de pelo o pelaje, no, por ahí no es. Todo es un juego de siluetas. Esas siluetas con frecuencia van a tener una forma orgánica, inorgánica o híbrida. Y se pueden dar cuenta, esto ya tiene que ver más, yo ni siquiera voy a decir, es con mi estilo, es simplemente con los manierismos que yo utilizo para estas demostraciones, que yo pienso casi todo en términos de trapecios. Es decir, que yo todo el tiempo estoy haciendo esto, o esto, o esto, y eso se puede orientar hacia trapecios. ¿Listo? Ustedes pueden usar solamente curvas, por ejemplo, pero de nuevo, esta línea y esta línea mejor que no aparezca. La ortogonalidad se siente rígida y estática. En una vista inclinada como esta, yo propongo que no debería haber esa clase de líneas. Entonces, sigamos dándole a este personaje más personalidad. Vamos a procurar también ser muy económicos con los detalles que le pongamos a este personaje. Vamos más bien, cuando sea posible, a exagerar y acentuar facciones. Una manera muy básica, no es la única, como podemos darle otro tipo de gestualidad al personaje, consiste en poner la vista, la cara y el cuerpo en direcciones diferentes. Entonces, por ejemplo, si este personaje está mirando hacia abajo, o incluso si nos está mirando más bien a nosotros,
pero él está en una vista de contrapicado, pues eso ya habla un poco sobre su personalidad, ¿no? Habla sobre cómo ese personaje está expresando sus emociones. Vamos a ponerlo también en un gesto más bien como de enojo, entonces vamos a aumentarle esa expresión aquí también. Creo que este pómulo no sería tan proyectado hacia afuera, creo que estaría más por acá y se alcanzaría a ver un poco más de su, eh, de sus patillas. Y creo que como para ubicarlo en otro tiempo, se me ocurre. Y bien, estos son cambios que uno puede hacer sobre la marcha, sobre todo porque pues este personaje, como yo les he explicado a ustedes antes, yo siempre sé de qué voy a hablar, pero a mí me gusta mucho probar los ejercicios, como veamos a ver qué sale, en lugar de repetir un demo que ya como que lo hice muy manicurado antes. Eso a veces puede ser controversial, a veces las cosas no salen tan bacanas como uno quisiera, pero yo siempre tengo ese ideal de probemos principios. Pongamos a prueba lo que estamos enseñando en lugar de mostrar demos que de pronto ya se sientan como que están, ¿cómo decirlo así? Como que es la pista del demo si fuera un cantante. ¿Listo? Entonces miren, sobre la marcha estoy haciendo unos cambios medio drásticos, pero pues sigo trabajando con los principios, en este caso de diseño de formas. También creo que valdría la pena ser por lo menos no ambiguos en términos de lo que comunique este atuendo. Entonces démosle a este man un atuendo que sea diferente. Vamos a buscar referentes. Voy a abrir aquí un, eh, una ventana de navegador, pero para que ustedes vean, voy a buscar, por ejemplo, a ver, vamos al temprano Renacimiento, entonces pongamos aquí siglo, puede ser 14 o puede ser siglo 15. Pongamos moda del siglo 15. Vamos a imágenes, veamos qué hay por ahí que nos pueda servir. Mm, 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 mm. A ver qué hay, a ver qué hay. Que hay algunas que son como un poco genéricas y hay otras que de pronto son más complejas de lo que me sirven. Pero pues igual para eso es que es bueno indagar referentes. Hay algo que yo quería buscar. ¿Cómo es que se llama esto? Déjame ver si aquí lo encuentro. La ropa que era multicolor. Sí, hasta cierto punto. A ver si aquí se encuentra. Más o menos. Más o menos. Creo que por aquí podría haber algo, pero lo que es esto más o menos es lo que estoy buscando. Porque el tipo pues claramente no tiene cara de buenos amigos. Probablemente no piensa muy bien de nosotros, que somos gente trabajadora. Entonces, llevémonos una referencia para informar lo que está pasando acá. Y de nuevo, en el boceto preliminar yo puse como un cuello de camisa muy básico, pero pues vamos a quebrantar eso ahora y si llegara a ser necesario cambiar el boceto, en este momento no lo voy a hacer por brevedad, pues lo hacemos. Tengo aquí la capa de referencias. Es muy común que les vaya a ocurrir algo como eso. Sigamos haciendo el dibujo y antes de que uno se dé cuenta, dibujamos 10 minutos y dibujamos donde no era. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a bloquear esta capa, pero como me gustaría seguir manipulándola, incluyendo cambiarle sus proporciones, quitarle algo de información, le voy a decir que tenga un bloqueo de pincel. Es decir, que yo aquí no puedo dibujar y tampoco puedo borrar, pero sí puedo, por ejemplo, entrar con el lazo y por lo menos enmascarar píxeles, aunque no me va a dejar hacerle modificaciones. Sí me va a dejar decirle control T y cambiarle la proporción de la imagen. ¿Listo? Lo que no me deja es modificar los píxeles a nivel de adición o sustracción, pero sí me deja cambiar la forma de la capa. Entonces puedo desactivar esto para hacer lo siguiente. Saco el marco de selección y le quito espacio negativo para poder tener esto más cerca. Y ahora sí le digo bloqueo de edición, lo que significa que yo no voy a poder meterle a esto línea, ni manchas, ni borrador, ni nada por el estilo. Vuelvo a la capa Line Art y sigamos explorando qué podría pasar con este señor. Ya saben que yo estoy cambiando con la tecla R la visualización del ángulo para seguir dibujando con mis ejes preferentes que están más o menos en esta dirección. ¿Listo? Ustedes dibujarán, no creo que demasiado distinto, pero es probable que todo el mundo tenga ejes preferentes cuando esté dibujando. Entonces vamos a ello. Veo que valdría la pena
que este señor tuviera ese cuello. Acuérdense, por favor, no importa si es de primero o segundo semestre, la ropa tiene peso visual. No estoy hablando de su peso físico, peso visual, tanto su silueta como el contraste que le vamos a dar desde acabados, tanto el contraste que le demos desde iluminación, tanto el tamaño que tengan las siluetas de la ropa tiene peso visual. Si ustedes tienen un cuerpo y la ropa no quiebra las siluetas del cuerpo, están poniendo por accidente licra o leggings o como sea que lo quieran llamar a los personajes. Eso rara vez se ve bien, se ve mal diseñado. Porque la ropa no se ciña al cuerpo automáticamente. Miren, por ejemplo, yo tengo una camiseta y aún lo sencilla que es esta camiseta tiene dos niveles de peso visual. Uno, tiene una textura de patrón y segundo, alcanza a ver un quiebre de silueta aquí. Acerco un poco la webcam. Tiene un quiebre de silueta aquí en el cuello. Tiene un quiebre de silueta donde están las mangas. Ese tipo de elementos visuales hay que considerarlos. ¿Listo? Entonces yo, por ejemplo, empiezo a diseñarle el cuello a este señor. No puedo ignorar que ese cuello es una silueta que al menos ligeramente rompe, y no tan ligeramente, rompe la regularidad de ese cuerpo, de ese cuello, de ese pelo, de lo que sea que esté pasando ahí. Por lo tanto, puede que sea ropa que esté ceñida al cuerpo, pero no es licra, sino es ropa que tiene cierto peso visual. En este caso, por el material del que está hecha u otras cosas. Vamos entonces a sacar también este cuello. Nos quedan 16 minutos. No, creo que es tiempo suficiente para sacar por lo menos este. Este de acá, este que está atrás, probablemente no lo alcancemos a hacer, pero creo que pues un demo extra bien hecho es más que suficiente para aclarar dudas sobre este ejercicio de retrato que los de segundo semestre tienen que hacer. Miren que aquí también estoy agregando niveles de jerarquía que además quiero hacer más sofisticadas. Yo puedo cambiar el tamaño de la línea y ponerle líneas interiores a la ropa y esas líneas van a ser diferentes. Esto puede sonar muy obvio, pero es el tipo de cosas que a veces ignoramos cuando estamos de pronto trabajando muy de afán o estamos muy recargados de trabajo. Vamos a seguir agregándole peso visual a esto, sugerir la idea de que es tela que tiene cierto nivel de peso y por eso cuando se pliega ¿cómo se dice? Como que se abomba. Vamos a decir que tiene los hombros un poco más altos. Alcanzaríamos a ver una parte del hombro derecho, que aquí está a la izquierda. Entonces aquí podemos ponerle como ese elemento del hombro, que estaría implícito que tiene el otro, pero que no se alcanzaría a ver aquí porque pues por el encuadre. Algo que es muy notorio y lo podemos ver hasta en vida contemporánea, la idea no solo de usar una camiseta o de usar una camisa, sino de usar algún tipo de pañoleta o algún tipo de tela que es más suave debajo de la tela principal. Refiéranse a gente que vaya como por ejemplo a country clubs y cosas así. Eso es algo muy como de riqueza, no diría eterna, pero sí desde que se usan prendas que tienen botones, la idea de que haya una tela más delicada debajo es una marca muy como de lujo. Entonces vamos a ponerle una marca como esa y la vamos a exagerar más. Entonces vamos a ponerle a este señor aquí dentro una prenda que por ejemplo tenga cierto nivel de pliegue, sugiriendo que es una tela más endeble, más delgadita. Y fíjense que le pongo cierto nivel de detalle, pero no tiene que ser un nivel altísimo. Es más bien desde dónde, desde siluetas, desde diseño de formas, que creamos esta mayor diferenciación. Ahora, aquí hay un elemento muy importante también, y es la idea de esos botones, entonces no vamos a ignorarlos. De lo peor que uno puede hacer es empezar a hacer esto. Dejar que siluetas quiebren a otras siluetas, o más bien, no que quiebren, ahí está mal dicho, que siluetas se superpongan a otras siluetas de una manera que se siente chambona, afanada. Eso no funciona. Estos botones son unos índices de narración poderosísimos, por lo tanto los vamos a diseñar con un poquitín de cuidado. Vamos a hacer que sean grandes a un primer nivel. Ahora sí están quebrando siluetas. Entonces vamos a decir que alcanzan a superponerse aquí. Vamos a decir también que esos botones alcanzan a tener cierto nivel de relieve. Y vamos a decir que esos botones alcanzan a tener también algo de simbología. Entonces, por ejemplo, puedo hacer esto. Que el botón tenga aquí una especie de talla. Pero hagámosla más decente. Y de hecho, hagámosla más decente desde lazo poligonal. Este man pertenece a algún tipo de élite y por tanto tiene algún tipo de ave, generalmente un águila. La va a tener acá y hacemos el relleno. Listo. Entonces ahí tenemos un botoncito que tiene un nivel de narrativa que ya no es solo, eso es un botón, sino es un botón que por su peso, por su volumen, porque tiene simbología, se vuelve un índice de narración. Ahora yo, ¿qué puedo hacer yo? Aíslo con el lazo que yo prefiera, presiono la tecla V,
mantengo presionada la tecla Alt, acostúmbrense siempre a leer su interfaz. Cuando yo presiono la tecla V y me paro sobre un área de selección, el cursor adquiere esa tijerita. Eso me dice usted va a cortar píxeles y a moverlos. Si en lugar de hacer eso, mantengo presionada la tecla Alt, el cursor se vuelve un duplicado de sí mismo, indicando que yo puedo duplicar. Aunque en este momento, pues ahí estaría pasando algo que no me sirve. Voy a presionar Control D, voy a despejar un poco más aquí y voy a presionar Control, Shift y la tecla D para recuperar mi última área de selección. V, Alt y me muevo y duplico el botón. Ahora le puedo decir Control T, modifico un poco en su grosor, en su proporción, en su rotación, para que no se vea repetido, sino se vea como un muy ligero ejercicio de modulación y le digo Enter. ¿Y por qué cree el quiebre en las solapas principales de la prenda? Porque quiero mostrar que aquí hay algo que también tiene cierto nivel de narrativa. No solamente tiene como un hilito. Las prendas, estoy seguro que ustedes han visto ficción medieval, de pronto habrá alguno de ustedes que como yo sea medio ñoño de historia y habrá visto los diagramas. Con frecuencia en otra época existía la idea de amarres y correas para la ropa, pero si este personaje fuera un humilde campesino sería simplemente cabuya. Pero en este caso podríamos, incluso en una versión final, ponerle colores diferentes a ese hilo, comunicando que es un hilo que es de algún tipo de seda o algún tipo de tela de una mayor calidad y mayor costo. Entonces lo mismo por acá, yo puedo hacer esto, empiezo a crearle quiebres para sugerir que esas correas siguen este patrón como lo está dando mi referente. Y ahora ya podemos empezar a completar por aquí. ¿Qué otra cosa me parecería bueno poner? Creo que sería bueno primero hacerle algunos ajustes aquí al volumen porque me parece que no está quedando tan bien. Vamos a ajustar esto. Y de hecho esto creo que debería ser más delgado. Otra cosa que me parece que valdría la pena poner aquí, puedo sugerir la idea de patrón de repetición. Entonces esto yo lo puedo aventurar desde el boceto o podría ser más desde el relleno que yo lo haga. En este caso pues para ser breve simplemente voy a hacer algo como esto. Voy a sacar aquí una línea y luego por aquí saco otra, luego la saco aquí, luego acá otra vez. Fíjense que es válido acá. Como estoy sugiriendo una textura al interior de una tela, yo puedo incluso utilizar líneas que se empiecen como a diluir o a resquebrajar. No voy a hacer esto, porque se puede sentir demasiado enfático y se puede empezar a volver un elemento de distracción. Entonces, ¿qué estoy intentando hacer aquí yo? Comunicar la idea de que alguien así de arrogante, que tiene lujo, que tiene pues harto billetes y pues un duro de su época, que no es una época moderna, puede costearse telas que tienen patrones y acabados diferentes y que no se viste como personas comunes y corrientes. También me doy cuenta que hay otra cosa que valdría la pena ponerle. Voy a tomar aquí mi lazo normal, voy a robarme este botoncito, nuevamente voy a presionar la tecla Alt, me voy a llevar este botoncito acá, pero miren que acá sí necesito modificarlo, porque acá se puede sentir muy plano. Entonces, ¿qué hago yo? Mantengo presionada la tecla Control y voy a empezar a hacerle modificaciones al botón para que ahora se sienta no plano frontal, sino que se siente inclinado lateral. No se afanen si estas herramientas al principio les dan algo de problemas, porque yo sé que estoy hablando harto. Repasen el video si pueden, consulten guías básicas, por ejemplo las de Adobe, y recuerden que yo les voy a estar mandando a más tardar el jueves de la próxima semana por lo menos 3 videos muy cortos que son introducción a pincel, introducción por ejemplo a herramientas modificadoras, para que ustedes puedan repasar en videos que no duren más de 10 minutos. Eso también lo voy a estar mandando. Pero pues yo soy solamente un man, hay mucha gente que ha hecho ya guías de lo básico y ese tipo de cosas sí vale la pena buscarlas desde autodidactismo. ¿Listo? Entonces, listo, tengo aquí este botoncito. Ahora pongámosle el patrón, nos quedan 9 minutos. Pongámosle la sugerencia del patrón de repetición de la tela en el otro extremo, incluyendo lo que pasaría en el hombro, donde debería haber un cambio en el patrón o la textura. Cuando decimos patrón hablamos básicamente de una textura, pero que se lee más como una repetición bien estructurada y no tanto como una textura orgánica. Aunque las texturas orgánicas también pueden servir para generar patrones de repetición. Entonces, de nuevo por aquí, que por acá también esté la pista. Acuérdense, remontándonos a primeras clases, una textura se debe leer cortada para leerse que está correctamente encerrada dentro de un contorno. Todos nuestros principios están en juego haciendo parte de estos bocetos. ¿Listo? Y entonces, bueno, cuando llegamos acá, de acuerdo a lo que nos dice el referente, entonces le vamos a poner un patrón que es más de bandas laterales. Y ahora ya podemos empezar a iluminar.
Aunque a nivel de diseño me parece que hay algo válido aquí que se puede hacer. Vamos a exagerar todavía más el diseño. A veces yo peco de dejar diseños como muy normalitos en los demos. Entonces, mire, vamos a rasurar este man acá. Por esta razón, vamos a darle una apariencia más enfática, más melodramática a este elemento, tanto de su personalidad como de su estado de ánimo actual. Cejas pobladas, muy pobladas, pueden asociarse con figuras de autoridad, con figuras autoritarias incluso. Vamos también a darle algo más de énfasis al entrecejo. Vamos a darle algo más de líneas de expresión, aumentando un poco su edad. Creo que ahí ya podemos, bueno, y una línea importantísima para ayudar a entender los planos de luz de la nariz. También por aquí podría haber otra. Por aquí podría haber otra. Y creo que ahí ya podemos empezar a iluminar. Entonces vamos a crear una nueva capa. Vamos a tomar el nombre de una capa. Fíjense que simplemente es doble clic. Automáticamente queda iluminado el nombre de capa. Presiono control C. Vengo aquí doble clic, control V. Esta capa se va a llamar viñeta de iluminación. La ponemos debajo del line art. Podemos tomar la capa de Sketch B. Esta capa tiene más cosas, ¿cierto? Sí, podemos tomar la capa de Sketch Bay y por ahora ocultarla. Podemos tomar la capa de iluminación, tomar el lazo poligonal, podríamos tomar el lazo magnético también, probémoslo, lazo magnético, pero entonces voy a desactivar este fondo. ¿Qué hace el lazo magnético? Para los que nunca lo hayan usado, el lazo magnético crea, o busca más bien, altos contrastes, por lo tanto es mejor ver la línea con un fondo blanco o de clave alta, porque si tenemos línea negra con fondo de clave baja, es probable que confunda el contorno. El contorno que les da el lazo magnético nunca va a ser perfecto, pero miren lo rápido que acabo de hacer yo esto. Si desactivo todas las capas, miren lo que acabo de crear ahí, se parece mucho a la versión final. Pero en todo caso, si yo me acerco, me puedo dar cuenta que en algunas partes queda desfasado hacia afuera, en algunas partes queda desfasado hacia adentro. Entonces, ¿qué le voy a decir yo ahora a esto? Le voy a decir a mi capa de iluminación, selección, modificar, expandir, le voy a decir que se expanda 2 píxeles. Una vez está expandido, le voy a decir que tenga un relleno, voy a buscar un tono más bajo del que tengo acá. Y antes de empezar a iluminar, voy a buscarle correcciones a esto. No quiero dejar un contorno que tenga errores. Es mejor que como una sola fase de trabajo, yo haga la corrección del contorno que voy a rellenar, porque si hago eso bien una sola vez, puedo aplicar el modo de bloqueo de píxeles transparentes y ya no tengo que estar corrigiendo siluetas. ¿Listo? Lo que significa que, por ejemplo, para control de calidad, ya estoy dando un paso importante. Puede ser que alguien diga como, bueno, pero usted casi que está silueteando 2 veces. Usó el lazo magnético y ahora está como haciéndole remiendos a esto. ¿Cuál es la gracia? La gracia es que el lazo magnético me da una generalidad, pero que yo procuro que esa generalidad después esté lo más pulida posible y así yo no tengo que hacer remiendos todo el tiempo. ¿Listo? Entonces digamos que ahí ya funciona, aunque aquí todavía hay cositas que vale la pena quitarle. Me quedan 5 minutos. Yo creo que lo alcanzamos. Entonces ahora le digo a esto bloqueo de píxeles transparentes. Para los que todavía no sepan, aquí hago referencia. Sin bloqueo de píxeles transparentes, yo puedo pisar, atacar e incluso destruir esa silueta. Cuando yo le digo bloquear píxeles transparentes, acabo de crear una máscara. ¿Con qué? Con la silueta de ese personaje. Ya no me voy a pasar de ahí. Cuando ustedes no sepan por dónde empezar, acuérdense que pueden utilizar la cabeza de Azaro. Y para evitar la maña del primíparo, que es empezar a hacer rayitas y rayitas y rayitas, arranquen con los lazos. Miren, por ejemplo, yo intencionalmente voy a arrancar con el lazo poligonal y voy a encontrarle bloques grandes de luz a este mancito. No tienen que quedar perfectos. Lo importante es que haya una lógica detrás de ellos. Y de nuevo, no hay ninguna razón por la que yo les exija a estudiantes de segundo o incluso de primer semestre, sáquese un retrato iluminado lo más pro que pueda hacer. Eso no corresponde. En lugar de eso, lo que ustedes pueden hacer es consultar la cabeza de Azaro, la buscan como Azaro Head en Sketchfab, y a partir de esa cabeza de Azaro, ustedes van a poder encontrar unas pistas geométricas muy, muy, muy claras a nivel de comprensión y a nivel de construcción que pueden empezar a aplicar en
sus ejercicios de retrato. También quiero que tengan en cuenta una cosa. Miren lo que empieza a surgir ahí. Cuando nosotros decimos primer plano e iluminación, no estamos diciendo iluminación de rango completo con manchitas para que se vea realista. Estamos hablando de explorar la iluminación del retrato. ¿Para qué? Para un proyecto de cómic, hablando de los estudiantes de segundo semestre. ¿Y para qué? Para entender mejor la complejidad de esto y la complejidad de la luz cuando toca esto. Para los que están solo oyendo, estoy haciendo referencias de mi cara y de mi cabeza en términos narrativos. Lo que significa que yo puedo hacer algo como esto. Présteme algunas luces poligonales, présteme algunas sombras poligonales y dejemos esto como un ejercicio prácticamente de alto contraste. ¿Es eso válido? Sí, si se siente que está bien iluminado. Por eso es que les digo, si ustedes hasta ahora están empezando y se sienten accidentalmente conminados u orientados a empezar a meter rayitas y rayitas y rayitas y manchitas, no lo hagan de esa manera. Búsquense una versión más dramática que se asocie con alto contraste, como yo estoy buscando en este momento. Porque además el personaje, siendo alguien que tiene cara de pocos amigos, se presta para que este esquema de iluminación se lea como adecuado a su personalidad. No estamos hablando nunca de realismo. De hecho, el realismo es algo que vale la pena cultivar para aprender fundamentos, pero que no hace parte de nuestras clases. Por favor, no se lo vayan a dejar imponer por accidente. ¿Listo? Entonces, fíjense, otra cosa que yo puedo hacer aquí, me parece que valdría la pena tener algo más de tonalidades en estos 2 minutos. Voy a robarme 2 minutos más, entonces me quedan 3 minutos. Voy a tomar el gradiente, voy a tomar un tono claro, le voy a decir a esto luz suave y voy a hacer esto. Quiero que el rostro quede un poquito más claro para que las sombras se sientan más acentuadas y sobre todo para poder tener más niveles de sombra. Creo que vale la pena incluso hacer eso una vez más. Eso, veamos que ahí. Entonces ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tomar mi lazo poligonal y voy a crear una sombra general. Una sombra que va a ser de una clave baja tirando a clave media. ¿Listo? Entonces voy a poner las zonas que yo considero, en este caso, desde mi imaginación, pero también desde mi experiencia, que considero que pueden caber ahí. Si ustedes otra vez no saben dónde deben ir las luces y las sombras, por favor vayan a los modelos que están en Sketchfab, creados por originalmente por el ilustrador o por el artista visual más bien, John Asaro. Eso les va a permitir entender mucho más brevemente qué ocurre con la complejidad de la anatomía, en este caso del retrato. No se inventen lo que no sepan hacer. Le quito luz suave, voy a seleccionar oscurecer, porque ya tengo algunas zonas de sombra, selecciono una clave media, miren, ahí ya fue, ya son las 2:19, no me va a tomar más de 3 minutos hacer esto, no se me impacienten. Entonces yo, por ejemplo, voy a hacer esto. Lo voy a hacer otra vez. Esta zona de luz es lo que se llama una luz de Rembrandt, es la luz que está en la mejilla opuesta a la fuente de luz. Voy a recuperarla. Ahora sí voy a pasar a pincel y voy a encontrarle zonas de luz a este personaje y zonas de sombra. Los ojos no son blancos en términos de diseño visual. Los ojos técnicamente son esferas blancas, pero al estar puestas dentro de sus cuencas, son esferas que reciben áreas de sombra o bloques de sombra. Entonces, si ustedes ponen, ¿cómo se dice?, luces blancas dentro de los ojos, ¿dónde podrían llegar a estar esas luces? Podrían estar en los puntos de impacto donde la luz empieza a rebotar. Miren que yo acá puedo devastar un poquito la silueta en la capa de línea, no en la capa de iluminación, para que esas luces destacadas de los ojos se vuelvan más destacadas. Vamos a buscar otros acentos de luz. Aquí voy a cambiar, por ejemplo, al lazo estándar. Voy a buscarle aquí en estos mechones de pelo ciertos acentos de iluminación. De nuevo, un personaje que se lee como aristocrático, como que tiene dinero, tiene lujo, no tendría su cabellera en mal estado, antes al contrario. ¿Listo? ¿Qué otra cosa puedo seguir buscando acá? Nuevas áreas de sombra, justo así, no solamente aquí, tengan cuidado si son si ustedes caen en el error de poner sombra todo alrededor de los ojos, no, es más arriba de los ojos y hacia adentro de las cejas, donde se acumulan más sombras.
si hablamos de las áreas de sombra que hay alrededor de los ojos, justo debajo de los ojos también hay otros tejidos que alcanzan a apuntar hacia abajo, por lo tanto acumulan sombras. Y así sucesivamente con diferentes partes, por ejemplo, de la cabellera, con partes del mentón, con las orejas, pero yo no les voy a pedir ni que hagan realismo ni que inventen. Tienen una excelente capacidad de resolver esto desde la cabeza de Azaro. Pueden también ver el libro de Michael Hampton, pueden ver los referentes de anatomía, de ilustración y de retrato que ustedes quieran ver, pero la cabeza de Azaro les va a dar esa capacidad de resolver esto con relativa sencillez. ¿Listo? Entonces vamos a poner aquí ya las últimas pistas. Por ejemplo, en una barba muy bien cuidada puede que no haya tantos acentos de luz, pero alcanzaría a ver acentos de luz. Y como quiero que este ejercicio se lea muy sintético, pongámoslo así. Y rellenamos. ¿Qué más nos faltaría? Creo que tenemos que dejar claro que estos botones son tan brillantes que alcanzan a recibir algo de luz residual. Lo mismo pasaría aquí con estos elementos del vestuario. Acuérdense que igual esto es un boceto, no lo voy a tratar de hacer chambón, pero que no se lea tan elaborado. Entonces fíjense que yo por acá ya puedo estar diciendo, no es completamente claro cuál es esta tela que crea ese hilito, pero es un hilito que alcanza a ser altamente reflectivo. También valdría la pena aquí hacer algo como esto. Vamos a ver si con el lazo estándar me va mejor. Vamos a sacar esta zona. Vamos a sacar esta otra. Evidentemente no estoy haciendo trazos que sean tan perfectos, entonces puedo presionar control menos para alejarme y por lo menos que en términos generales la lectura de esto sea adecuada. Vamos por aquí. Vamos a repetir eso acá. Y vamos a repetir esto aquí. Y vamos a repetir esto aquí en estas rayitas. No importa que no empate del todo bien, si en términos generales tiene una buena lectura. ¿Listo? Entonces vamos a pulir solo un poquitín esto. Y ahora yo puedo tomar mi herramienta de gradiente, tomar un tono alto tirando a clave media, cambiar a multiplicar y hacer esto. Pero ven, yo siempre cometo imprecisiones de este tipo. Hay una zona que está faltando y si no empieza a falsear esto. Listo, algo por ahí. También valdría por acá meterle un poco más. Y la ropa ya empieza a adquirir también algo de intensidad tonal. Y ya con esto, final no va más. Vamos a ponerle otra clave tonal o una variedad de clave tonal a este margen que en una persona aristocrática con frecuencia sería dorado. Obviamente podemos seguirle trabajando a esto, pero dense cuenta que un ejercicio de esta clase puede no tener primero un altísimo nivel de detalle y acabados, y segundo, puede tener un alto nivel de índices narrativos, y tercero, puede tener un alto nivel de índices a nivel de... un alto nivel de síntesis, perdón, a nivel de la construcción tanto del rostro como de las luces. Esto igual valdría la pena trabajarlo un par de minuticos más, pero no lo voy a convertir en hiperrealismo, que además yo no, honestamente, no lo sé hacer. A mí el hiperrealismo, hay un momento en el que yo ya no tengo control de texturas y acabados, pero si ya comunica personaje, personalidad, algo de su trasfondo narrativo y que la luz lo está tocando, eso es incluso una meta ideal para segundo semestre. No se afanen si no logran hacer esto exactamente, pero intentamos que ese primer plano no se lea como una foto de cédula y practicamos composición y practicamos iluminación. Con eso terminamos. Si hay alguna pregunta, me gustaría oírla o leerla. Cuéntenme entonces si hay alguna inquietud que podamos resolver. Profe, Cuénteme. ¿cómo es que funciona otra vez la de los píxeles invisibles que está Sí, ahí? mire, Juan Diego, es esto. Vamos a crear aquí una capa nueva y yo voy a ocultar todo lo demás. Vamos a poner esto aquí arriba y vamos a ocultar todo. Y yo tengo aquí un área que yo diseñé con el lazo, en este caso poligonal, y lo relleno de este tono rojizo. En este momento cambio a un color azul. Y si yo empiezo a rayar aquí encima, o si yo saco el gradiente, yo estoy tocando dentro y fuera de esa silueta, como usted lo puede ver aquí en mi panel de navegador.
que siempre me muestra el thumbnail de lo que yo estoy haciendo. Si en lugar de eso quiero respetar esta silueta, vengo aquí, usted puede ver mi cursor, ¿cierto? Vamos aquí en este primer botón, que es un cuadrado lleno de cuadraditos, un cuadradito que se ve como de Fórmula 1 o algo así. Eso se llama bloquear píxeles transparentes. Cuando usted lo presiona, en la capa aparece un candado, pero que no está relleno. Porque si fuera bloqueo universal, ese candado queda blanco. Cuando no es relleno universal, solamente se ve un candado como el croquis del candado. En este momento tenemos bloqueo de píxeles transparentes, lo que significa que yo no puedo rebasar esa silueta. Lo que yo agregue acá queda dentro de la silueta. Mire qué pasa si yo selecciono un color rojo y yo pongo, lo sigo intercambiando. Acuérdense que esto se hace con X. Cambio los colores. Entonces el color de fondo va a ser rojo. Y uno dice, bueno, pero entonces yo quiero borrar. Saco la herramienta borrador. Por si acaso cambiémosle el pincel para que entiendan que es una herramienta diferente. Tengo activado el borrador, no el pincel. Y yo empiezo a borrar. Están bloqueados los píxeles transparentes. Los píxeles no se pueden desaparecer. ¿Qué le pasa a los píxeles cuando le meto borrador? No van a quedar con este tono azul, sino con el tono rojo, porque es el tono que yo tengo seleccionado como fondo. Cambiamos el color de fondo, presionamos la tecla D. Ahora el color de fondo es blanco. Pero cambiamos ese blanco a un tono verde. Y le metemos a esto borrador. No se desaparecen los píxeles, sino los píxeles empiezan a tinturar como transparencias, o más bien como transparencias o semitransparencias, o como píxeles opacos, con el color de fondo. Si presiono X, ahora el color de fondo es negro. Pero desde que este botón esté prendido, la cantidad de píxeles que había en la capa va a ser constante, con una única excepción. Saco el lazo, creo un área enlazada, valga la redundancia, y presiono suprimir. Desde el lazo puedo borrar píxeles, pero no puedo pintarlos para sustraerlos. ¿Me entienden? Entonces, bloqueo de píxeles transparentes. Lo activan o lo desactivan en ese botoncito. ¿Claro, Juan Diego? Sí, señor, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta para cerrar? Si no es así, por favor, despidámonos. Muchas gracias por nuevamente su generosidad de tiempo. Nos veremos, yo creo que el martes. Creo que voy a mandar una encuesta a ver qué tiempo sería conveniente. Y acuérdense, esta noche les dejo también este PSD por si lo quieren manipular. Por eso también es que todo tiene nomenclatura, para que si quieren navegar este documento sepan exactamente dónde está el liner, la iluminación o lo que sea que estamos haciendo. Fíjense que se logró algo. Hay mejores diseños. Y no soy yo tratando de ser modesto. Hay mejores diseños. Siempre consulten buenos referentes. Pero se alcanzó a lograr algo. Yo desactivo la línea y la lectura de esto alcanza a percibirse como lo que se supone que es. Hay un cuerpo en tal inclinación que lo está tocando la luz. Eso puede ser una buena indicación de que la cosa va más o menos por buen camino. ¿Listo? Practiquen esto. Estoy hablando con los de segundo. Esto es más o menos complicado, pero no es tan difícil que no puedan en un par de horas empezar a ganar confianza en primer plano con iluminación. Quedo atento a cualquier pregunta que manden al correo. Muchas gracias otra vez. Nos vemos entonces en el próximo stream.